Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la profesora Ada Lorena Galicia Alcántara. Bienvenidos a esta sesión virtual de muestra del área de comunicación. Yo me presento, soy la licenciada Ada Lorena Galicia. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, me he dedicado a la docencia virtual en diferentes instituciones como son la UNAM, la UTEL, la UNADEM y también la Universidad Mexicana. Para mí es un gusto poder estar con ustedes aquí acompañándolos. Vamos a ver la presentación en la que me voy a apoyar para dar este tema, que va a ser sobre el resumen y los pasos para elaborarlo. El objetivo general que estamos persiguiendo es conocer y aplicar la técnica para elaborar un resumen de un texto, pero en forma correcta. Y bueno, pues empecemos con una pregunta detonadora, ¿verdad? Para que ustedes como estudiantes empiecen a reflexionar sobre la importancia de este tema. ¿Para qué nos servirá realizar un resumen? Bueno, pues sé que algunos de ustedes han dejado de estudiar y han retomado sus estudios, por lo cual los felicito, pero han perdido un poquito ese hábito del estudio, y entonces esta técnica les va a servir mucho para poder sintetizar los textos que vayan leyendo, y al mismo tiempo al realizar esa abstracción, esa síntesis, ese análisis, pues van a poder estar repasando los temas y asimilando o teniendo un conocimiento significativo de las ideas principales de los textos que van ustedes leyendo. Entonces, realizar un resumen es realmente una herramienta fundamental para todos los estudiantes, no solamente para los estudiantes en línea, sino en general, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos definir lo que es un resumen? Bueno, pues como aquí lo indica en mi presentación, un resumen es una exposición concisa de ideas centrales y detalles principales contenidos en un texto. Pero también puede ser una presentación oral o escrita, es decir, yo voy leyendo un texto y puedo ir resumiendo las ideas principales para después retomarlo y no tener que volver a leer todo el texto. Las características de un buen resumen es que debe estar redactado en forma precisa y concisa, pero también de acuerdo a las normas gramaticales. De ahí que es importante que ustedes sepan redactar adecuadamente, con una ortografía y una puntuación adecuada. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser mucho más claro lo que ustedes estén plasmando en ese resumen. Un buen resumen es una gran fuente de información que nos va a ahorrar mucho tiempo, y además no solamente nos va a servir para conservar las ideas principales, sino que también nos va a ayudar a simplificar el lenguaje y hacerlo más fácil de leer. En caso de que vayan surgiendo dudas, no se preocupen, al final vamos a tener una sesión de preguntas y para aclarar dudas, y bueno, pues yo voy además a estar para servirles a través del correo electrónico o en la plataforma si es que surge alguna duda. Yo siempre voy a estar ahí para apoyarlos. Bueno, continuando con el tema, el resumen tiene como propósito servir de base para realizar futuras lecturas sobre temas relacionados. Es decir, si yo voy leyendo, por ejemplo, acerca de biología, sobre la célula, y después tengo que hacer un trabajo a mayor profundidad de este tema, bueno, pues hacer resúmenes de los textos que hablen de este tema, pues me va a servir para poder realizar mi trabajo en un futuro. Pero también me sirve para ayudarme al momento de hacer un repaso de cualquier material de estudio. También me sirve para conseguir datos específicos que voy a necesitar de un asunto y distinguir qué es lo esencial de lo secundario. El resumen también me ayuda a organizar mis pensamientos, sintetizando de forma correcta cualquier problema para luego poder analizarlo con mayor claridad. Entonces, fíjense cómo esta técnica es tan importante, tan relevante para cualquier estudiante, sobre todo si está cursando su bachillerato en línea. Pero, ¿cuáles son los pasos para elaborar un resumen? Bueno, pues puede ser, empezando, leo un texto, trato de entenderlo, luego lo vuelvo a leer, voy subrayando y voy resumiendo una idea por párrafo.
Es decir, a cada idea principal le va a corresponder un párrafo. Pero ¿cómo lo tengo que redactar? Pues lo tengo que redactar en tercera persona, es decir, sin diálogos o sin hablar de mí. En tercera persona sería, por ejemplo, decir, se habla acerca de la técnica de cómo subrayar un texto. Y también el resumen emplea las propias palabras, pero fíjense muy bien, es muy importante que si estamos utilizando nuestras propias palabras, tratemos de no alejarnos del texto original. ¿Y cómo puedo lograr eso? Bueno, pues puedo utilizar sinónimos, puedo hacer unas oraciones más sencillas y utilizar palabras de nexo. Una manera fácil para empezar a hacer nuestro resumen, porque hay veces que se nos dificulta, pues sería empezar a preguntarnos quién lo escribió, cuál es el tema, cómo lo aborda, cuándo fue escrito, dónde, por qué. Si yo empiezo a contestarme estas preguntas, es mucho más fácil ir elaborando mi resumen. Entonces, retomando lo que ya dije, hay que escribir el resumen con tus propias palabras, pero siempre manteniendo los puntos de vista del texto original. Yo no puedo inventar algo que no viene en el texto que estoy leyendo. Debo incluir únicamente las ideas que sean más importantes y no introducir ideas nuevas. Como un comentario en acotamiento, pues les comento que el resumen también lo podemos hacer de una exposición, por ejemplo, de esta clase abierta, de esta clase en línea. Ustedes pueden ver la grabación e ir tomando notas. Como cuando están en una escuela presencial, pues igualmente van tomando notas de lo más importante. Entonces podemos hacer resúmenes de todo tipo de cuestiones, no únicamente libros o textos impresos. Ahora bien, según Casani, es imprescindible que el resumen especifique la fuente bibliográfica del original. Es decir, yo tengo que indicar quién es el autor, en qué fecha fue escrito, el título, el lugar de publicación, la casa editorial, para poder recuperar el original cuando sea necesario. Y tengo que anotar la referencia. Por ejemplo, aquí en mi diapositiva, pues estoy poniendo esta referencia del autor Casani, que es el que nos está diciendo cómo debe de ser un resumen. El resumen implica que yo tenga que leer, obviamente, el texto. Hago una primera lectura de reconocimiento, como dice aquí, una primera lectura del contenido completo para acercarme al tema, y luego ya después hago una segunda lectura por párrafos donde voy a ir distinguiendo las ideas principales de las secundarias para ir organizando ese contenido. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues utilizando un marcador de textos para subrayar las ideas principales, como viene aquí en la fotografía. Posteriormente, ya que tengo yo ese trabajo elaborado, entonces ya puedo redactar con mis propias palabras las ideas principales, apegándome lo más que pueda al texto. Hay veces en que las ideas parecen desconectadas, entonces una manera de poder hacer una coherencia de este texto es utilizar palabras de conexión que le den sentido a mi resumen. Y estas palabras de conexión, ¿cuáles son? Bueno, pues aquí les tengo este pequeño cuadro con ejemplos. Por ejemplo, palabras que indiquen avance, es decir, que voy a seguir hablando sobre lo mismo, puedo utilizar los nexos como y, también, asimismo, además, incluso, por otra parte, etc. Otros nexos que pueden indicar pausa, que indican que vamos a cambiar de idea o que vamos a ir más despacio, serían, por ejemplo, como, especialmente, con tal de que, etc. Otro tipo de nexos serían los de retroceso, que indican que ha de leerse más despacio porque va a ocurrir un cambio de idea en el sentido opuesto. Y estos nexos pueden ser pero, sin embargo, en realidad, de hecho, no obstante, etc. Finalmente, otro tipo de nexos son los que indican que vamos a llegar a una conclusión y son palabras como así, pues, por ende, por tanto, según, en resumen, por consiguiente, etc. Sé que voy un poquito rápido, pero bueno, no se preocupen, esta
clase va a quedar grabada para que ustedes después puedan consultarla y, como les digo, si surge alguna duda, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré atendiendo todas estas cuestiones, todas estas dudas. Ahora bien, como este es un aprendizaje autogestivo, es decir, donde ustedes van a participar, no únicamente van a recibir la información, bueno, pues van a tener que realizar una actividad. La actividad va a ser elaborar un resumen que va a tener máximo una cuartilla en un procesador de textos, por ejemplo en Word, y el texto que van a utilizar para elaborar su resumen está aquí. Es la movilidad como un derecho. Aquí está la liga para que ustedes puedan bajar ese artículo. Y bueno, pues el formato que tienen que seguir es utilizar una letra Arial o Times New Roman que tenga 10 puntos de fuente con un interlineado de 1.5, que tenga un texto justificado y el título centrado y con negritas, con un margen normal, y van a utilizar el documento que van a enviar en un programa Doc o DocX y lo van a subir en la plataforma de acuerdo a las indicaciones que vengan ahí. Por favor, recuerden que es muy importante que ustedes consideren la rúbrica de cada actividad de entregar, porque así es como una guía donde ustedes pueden saber, a ver, ¿qué me va a calificar la maestra? Ah, pues me va a calificar la presentación, me va a calificar que no tenga faltas de ortografía, que mis argumentos o mis ideas sean claros, que efectivamente me haya yo basado en los recursos que vienen en la plataforma, y algo muy, muy, muy importante es evitar el plagio. El plagio es andar copiando lo que otro ya hizo. ¿Y por qué es necesario evitar el plagio? Bueno, pues porque si yo me dedico a copiar no estoy aprendiendo nada, y de eso no se trata, sino que se trata que ustedes vayan desarrollando las competencias necesarias para poderlas aplicar en su ámbito de acción, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar el plagio. Muy bien, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si es que hay alguna, pues en la plataforma vamos a tener un chat donde ustedes puedan plantearme esas dudas, o bien les abriría el micrófono. Ahorita, como pues es una sesión de muestra, pues nada más estamos haciendo relación a que va a ocurrir esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues vamos a llegar a la conclusión de nuestro tema. El resumen es una técnica de estudio y de redacción que sirve para sintetizar ideas principales de un texto leído. Debe seguir las normas de redacción para poder ser claro, conciso y reflejar las ideas más importantes. El resumen refleja las ideas claves del texto y al redactarlo puedes parafrasear, es decir, utilizar tus propias palabras que deben ir unidas con los conectores necesarios para darle coherencia, que sea entendible, pero también, si lo quieres así, puedes agregar citas textuales de el texto que estás tú resumiendo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta explicación. Yo les comparto además este material adicional. Recuerden que los recursos más importantes pues son los que vienen en la plataforma, pero ustedes también pueden consultar este material que yo les estoy recomendando, como esta guía para elaborar resúmenes, que es un PDF que está subido en internet, y esta es su vínculo o su liga para que ustedes lo abran. Y pues también cómo hacer un resumen, todo lo que necesitas saber. Esta es una página web que se llama Donde el talento acude para crecer, pero que también le dedicaron en este blog una página al resumen. Y pues también este libro que es de la SEP, que es de telebachillerato, donde se aborda también este tipo de cuestiones de cómo redactar un resumen. Muy bien, pues para mí ha sido un gusto que me hayan acompañado. Les recuerdo, cualquier duda que tengan sobre cómo elaborar la actividad, pues me escriben y yo con todo gusto los atiendo en la plataforma. Un gusto haberlos acompañado y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.